Este es el índice. Aquí os muestro un poco de lo que voy a hablar yo en mi parte de producto, ¿vale? Veremos una visión rápida de lo que es la familia completa, de todos los motores de compresión que estamos lanzando al mercado, ¿vale? En el segundo punto veremos todos los motores tienen características comunes, todos los motores incorporan algunas características y materiales comunes, y también os explicaré un poco más en detalle lo que son las patentes, ¿vale? Las tecnologías propias y exclusivas de Beima que incorporan estos nuevos productos. Haré una descripción un poquito más detallada y os haré un poco hincapié en aquello que hay que destacar de dos modelos en concreto, que son el CD151 y CD171, y dejaremos las otras dos familias de producto, que son CD2514 y CD314, son formatos más grandes, de salida de 1.4 pulgadas, las dejaremos para después del verano, ¿vale? Porque es cuando queremos también coincidiendo con el lanzamiento de la producción en masa, ¿vale? CD151 y CD171 está pensado para lanzar en producción en masa este mes de julio, ¿vale? Está esperado que estén disponibles las primeras unidades durante el mes de julio, y mientras que los hermanos mayores, CD2514 y 314, será después de agosto, ¿vale? Será en septiembre, lo más probable, ¿vale? Y el último punto será un poco de conclusiones generales, conclusiones finales, ¿vale? Pues la familia completa, al final, tras más de 2 años de trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Beima, que yo lidero, y gracias a un trabajo en equipo fabuloso por parte de toda la ingeniería de Beima, hemos llegado a desarrollar y estamos en las fases finales de industrialización, como os digo, ya varios modelos en la fase de fabricación en masa y otros ya casi a punto. Hemos lanzado al mercado 12 nuevos motores de compresión, 12 nuevos productos, ¿vale? Digamos que hay características comunes, como os decía, y aquí os he puesto en esta matriz un poco el resumen general, ¿vale? Empezando por el más pequeño, tenemos el CD151. Decir que al final los 12 nuevos motores obedecen a 4 plataformas, que son las que veis aquí: CD151, CD171, CD2514, CD314. ¿Qué quiere decir plataforma? Quiere decir diseño de diafragma, bobina, por tamaño de diafragma y bobina, y corrector de fase. Es la parte más compleja y más, digamos, delicada del diseño del motor de compresión. Tras eso viene la parte del circuito magnético, todo lo que es la estructura motor del altavoz, y la salida. Eso ya también depende del difusor que se quiera hacer, ¿vale? Pero digamos que el corazón del motor de compresión reside al final en el diseño de la bobina, diafragma, corrector de fase. Esa cámara de compresión que se genera ahí es, digamos, una de las partes más claves, sin desmerecer, por supuesto, el resto de elementos, ¿vale? Entonces, el más pequeño es el CD151, CD Compression Driver 1.5, responde a 1.5 pulgadas del tamaño de bobina, y 1 responde a 1 pulgada de salida, de garganta, ¿vale? Entonces, en este formato CD151, digamos que hemos trabajado con un material por el momento. De momento vamos a lanzar al mercado en la versión en imán de ferrita, imán cerámico, y aquí tenemos 3 materiales disponibles en toda la familia. En este caso trabajamos con 2 de ellos, que son los materiales plásticos, los polímeros, ¿vale? Sería la versión PK y PT. Luego entraremos más en detalle en qué significa todo esto. Pero digamos que al final del formato CD151, en el 2023, Beima lanza el CD151FE PK y CD151FE PT, ¿vale? Su hermano inmediatamente mayor sería el Compression Driver 1.7 pulgadas de bobina, que son 44 milímetros de diámetro, 1 pulgada de salida, de garganta, ¿vale? Y aquí lo mismo, trabajamos con imán de ferrita por el momento y versiones de PK y PT, versiones poliméricas en el diafragma, en la parte móvil, ¿vale? CD171FE PK y CD171FE PT. El siguiente mayor ya sería un motor de compresión, Compression Driver 2.5 de pulgadas de diafragma, de tamaño de bobina, 1.4 pulgadas de salida, ¿vale? Esto ya es para aplicaciones digamos, donde se requiere un tiro más largo, llegar con SPL a más distancia, ¿vale? Y mayor manejo de potencia asimismo, ¿vale? En este caso, los motores que lanzamos al mercado, como ves, son 6, porque incorporan
todas las variables que tenemos disponibles en esta nueva familia de motores de compresión. Material magnético para la estructura motor, ferrita y neodimio. Hay las dos versiones. Y los tres materiales, PK y PT que os hemos explicado antes, y titanio. Incorporamos el titanio en estas versiones, ¿vale? Tiene sentido para los motores más de tiro largo, 1.4 de salida, ¿vale? Y el hermano mayor, de momento, de la nueva familia de motores de compresión sería el Compression Driver 3 pulgadas de bobina, diafragma, 1.4 de salida, ¿vale? En este caso, trabajamos ferrita y neodimio para los materiales de la estructura motor, pero nos centramos en el titanio como material para el diafragma. Características comunes y patentes. Como os decía antes, todos los motores de compresión incorporan varios elementos comunes. El primero, a destacar, la tecnología de Plofex, pendiente de patente, es una tecnología exclusiva que hemos desarrollado en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Acústica Beima. Se trata de una tecnología que, gracias al diseño de la estructura motor, entendiendo estructura motor como circuito magnético y bobina, conseguimos maximizar la transferencia de calor de la bobina hacia las piezas polares del altavoz, ¿vale? De manera que la bobina trabaja a más baja temperatura. Conseguimos disminuir la temperatura de la bobina, lo cual nos permite aumentar asimismo la potencia aplicada. Y otro punto de vista muy interesante es que al trabajar la bobina de manera menos caliente, la temperatura ser más baja, hay menos pérdidas por el efecto de compresión de potencia. Compresión de potencia se da cuando la bobina aumenta su temperatura, la resistencia eléctrica sube. Al aumentar la resistencia eléctrica, por ley de Ohm, la potencia disipada, la potencia que entrega el amplificador al altavoz es menor. Por lo tanto, al final tenemos menos decibelios, menos presión, nivel de presión sonora, ¿vale? Entonces, es un punto muy a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, Deplofex, tecnología de disipación térmica. ¿Qué ofrece? Más SPL. El Deplofex lo que permite a los motores de compresión es tener, gracias al aumento de la potencia aplicada y gracias a las menores pérdidas por temperatura, tener finalmente más SPL, ¿vale? Siguiente tecnología propia de estos nuevos motores de compresión, VPEC, que corresponde a Variable Pressure Equalization, ecualización por variaciones de presión. Esto ni más ni menos es una manera en la que el diseño del motor de compresión, en lo que son los conductos de salida desde la cámara de compresión, donde se generan las ondas sonoras y son comprimidas para aumentar la eficiencia del dispositivo, los conductos de salida desde esa cámara de compresión hasta la garganta del motor, donde ya se enlaza con el difusor que adapta la impedancia hacia el aire, tienen una geometría muy particular. Es una geometría que, modificando su sección, una sección creciente, pero que se modifica en sección, afecta a ciertas frecuencias, ciertos puntos de frecuencia, modificando la amplitud de la respuesta en frecuencia, ¿vale? Hay unos cambios de impedancia acústica en el transcurso de esa propagación de la onda dentro de esos conductos que hacen que la respuesta varíe en amplitud. Lo que hacemos es, esa geometría la diseñamos de acuerdo a afectar aquellos puntos de frecuencia donde tenemos problemas, ¿vale? Entonces, les enseño un gráfico, ejemplo de un prototipo ya real, ¿vale? Del diseño 151, CD151, que incorpora ya esta tecnología propia. Como ven, tenemos entre 5 kHz y 12 kHz aproximadamente. En un prototipo preliminar teníamos una caída de energía muy importante. Con la tecnología VPEC, que es la curva azul, ganamos de manera muy significativa toda esa energía y linealizamos la respuesta, incluso extendiéndola más allá de 20 kHz. Es una tecnología, ya les digo, que arrancamos con el modelo 151 y es muy, muy potente, ¿vale? Características comunes de la familia. Asimismo, además de las dos patentes, la Deplofex se incorpora en todos los motores de compresión y la VPEC de momento solamente en el CD151, pero iremos incorporándolo en más modelos. Además de estas tecnologías, todos los motores de compresión nuevos incorporan casquillos de cobre que al final facilitan la demodulación, linealizando la inductancia y reduciendo la distorsión de los altavoces. Al final significa mayor calidad sonora, ¿vale?, de los nuevos motores de compresión. Todos los diafragmas han sido diseñados exclusivamente por nosotros, por Beima, usando software multifísico de última generación, el COMSOL en particular, y hemos conseguido reducir
con todas estas geometrías que pueden ver en la pantalla, suspensiones muy particulares, calculadas metódicamente, meticulosamente, para reducir los modos de resonancia y asegurar una menor distorsión al final, una respuesta en frecuencia acompañada de muy baja distorsión y una extensión muy amplia en frecuencia. En cuanto a materiales, como les adelantaba al principio, hemos seleccionado 3, hemos hecho una criba importante, hemos evaluado muchos materiales en este transcurso de más de 2 años. La primera razón por la que los hemos seleccionado ha sido por su admisión mecánica a los esfuerzos debidos al aumento de potencia gracias a la tecnología de Plofex. Ese aumento de potencia aumenta la exigencia mecánica y para evitar rupturas o problemas hemos tenido que seleccionar algunos materiales que son estos que vemos en pantalla. También los hemos seleccionado por su diferente respuesta tímbrica. Al final, la respuesta tímbrica obedece también a cómo es la respuesta en frecuencia y la distorsión que la acompaña, ¿vale? Pero sí que es verdad que pensando en diferentes tímbricas, diferentes respuestas en frecuencia en cuanto a presión, nivel de energía y distorsión, y pensando en las aplicaciones, diversas aplicaciones que pueden tener los motores de compresión, hemos dado al final con 3 materiales. Uno es el PK, que es un polímero de alta temperatura, ¿vale? Que es un plástico, digamos, un polímero, un plástico No, sí, termoplástico muy, muy rígido. Se acerca, de hecho, en la energía que tiene a las cúpulas metálicas, gracias a su rigidez, y puede estar muy, muy bien utilizado en aplicaciones de tiro medio, tiro largo, el PK, donde se requiera de una tímbrica particular. El titanio, que es un material que a nuestro juicio es imbatible en la relación prestación, rigidez, precio, es comúnmente usado en toda la industria de audio profesional en refuerzo sonoro y es la mejor elección en aquellas aplicaciones de tiro largo tipo Lane Array o aplicaciones en las que se requiera mucho SPL, ¿vale? Hemos trabajado, como les he dicho, en linealizar lo máximo posible la respuesta a frecuencia, minimizar los modos de ruptura, los breakup modes en la respuesta del diafragma, ¿vale? Y por último tenemos un poliéster avanzado, ¿vale? Es una fórmula mejorada respecto al poliéster convencional que ya venimos utilizando, pero gracias a su factor de amortiguamiento, el factor de amortiguamiento del material a nivel mecánico es excelente para minimizar resonancias y tener irregularidades en la respuesta, especialmente en la zona alta. Con lo cual es un material que ofrece en la zona alta de frecuencia un poquito menos de SPL que los 2 materiales anteriores, que el PK o que el titanio, pero es verdad que para ciertas aplicaciones de campo cercano o de campo medio, donde el SPL no sea tan necesario, puede ser un perfecto material para ser utilizado. Aporta una tímbrica algo más suave, menos agresiva que los metales o que el PK, ¿vale? Con lo cual, como ven aquí, tenemos una diversa gama de materiales, tímbricas, respuestas para poder elegir en función de la aplicación o el gusto. Importante, toda la familia de motores de compresión ha sido diseñada muy cuidadosamente desde los primeros procesos, desde la cadena de suministro, desde los proveedores, trabajando muy en conjunción con ellos para establecer controles de calidad muy rigurosos e incluso en todo el proceso productivo, por supuesto, mantener y mejorar aquellos procesos que tenemos ya en la fábrica para minimizar la variabilidad entre piezas, garantizar una consistencia muy alta del producto. Con nuestro chequeo, por supuesto, verificación final, chequeo final del 100%, para garantizar que todos los modelos que salen al mercado tienen una variabilidad muy pequeña y cumplen perfectamente con todos los criterios de calidad establecidos por Acústica Reyna. El resultado final es una familia de motores de compresión con tecnologías exclusivas, patentadas, mayor manejo de potencia en todos ellos comparado con lo existente actualmente en el mercado, más SPL gracias a las tecnologías propias, sobre todo el de Procex, cuando los altavoces están en funcionamiento. Es decir, cuando los altavoces adquieren su equilibrio térmico, cuando están calientes, es donde ofrecen la mejora significativa en la presión sonora, en el SPL. Máxima calidad sonora, como les hemos explicado, todos los elementos del motor de compresión han sido cuidadosamente diseñados y seleccionados
para ofrecer la máxima calidad sonora disponible. Y ofrecemos diferentes opciones en función de la aplicación. Para ir un poquito más enfocados, el primer motor que les vamos a comentar en detalle es el CD151FE, que lo presentamos en dos versiones. PK, por el material del diafragma, polímero de alta temperatura, como les he dicho, y PT, el poliéster avanzado. Ambos tienen unas características muy similares, una pulgada de salida, 25,4 milímetros, diámetro de bobina de 1,5, pero fíjense en la potencia de manejo de potencia nominal, que no de programa. 70 vatios a partir de 1800 hercios, lo cual significa en programa 140 vatios, le podríamos aplicar sin problema. ¿Vale? Imán de ferrita y ambas tecnologías que hemos explicado previamente, Deplocex y BPEC. Como les decía, la diferencia entre PK y PT es que probablemente el PK en la última octava, en la parte más alta de frecuencia, tengan un poco más de SPL, un poco más de energía. Y el PT muy lineal en la última banda de frecuencia. Motores altamente lineales, excelente extensión en alta frecuencia, más allá de 20 kHz, distorsión ultra baja, lo cual aporta mucha calidad sonora y muy poca fatiga auditiva cuando los motores y el sistema de sonido están muchas horas en funcionamiento, es lo que les va a ofrecer estos motores de compresión. Y en aplicación real les garantizamos que están al mismo nivel o incluso mejor que muchos de la competencia. Hemos testeado varios motores de la competencia y ya les decimos que el posicionamiento de estos motores es alto. Estamos en la gama premium, en la gama más alta de producto a nivel de motor de compresión. Y en esa gama de producto hemos comparado con los motores más conocidos y más utilizados en la industria y les garantizamos que estamos igual o mejor en aplicación real. CD171, el hermano siguiente mayor, ¿vale? Es en línea con el 151. Aquí lo presentamos en dos formatos, PK y PT. Lo mismo, polímero de alta temperatura para la versión PK, algo más rígido, algo más de energía en alta frecuencia. PT, poliéster avanzado, más lineal, una extensión más lineal y un poquito menos de SPL en la última octava del espectro. 109 dB para el PK, 108 dB para el PT, como ven, 80 vatios. Este lo recomendamos usar por lo menos a partir de 1,4 kHz si quieren aplicar 80 vatios, que también el punto de cruce depende de la potencia aplicada. 1,2 kHz, 80 vatios para el PT. Ambos diámetro de bobina 1,7, 1 pulgada de salida. Estos motores incorporan la tecnología de Proflex, que permite mayor manejo de potencia y menores pérdidas. CD171F, resumiendo, motores muy lineales, extensión en alta frecuencia excelente, más allá de 20 kHz, distorsión ultra baja y en aplicación real al mismo o mejor nivel que los de la competencia. En resumidas cuentas, como conclusión de la familia, ya les digo, el 171 y el 151 son los primeros que lanzamos, pero el 2514 y el 314 que vendrán después, digamos que incorporan muchos elementos en común. ¿Qué pretendemos desde Beima? Ofrecer un amplio rango de opciones al diseñador, al decisor, al creador del sistema. ¿En función de qué? De la aplicación. No es lo mismo un monitor de estantería, un monitor digamos, para instalación, que un line array. Entonces, en función de lo que sea necesaria a nivel de componentes dentro de la aplicación, ofrecemos diferentes opciones. En función del difusor que se quiera utilizar también, en función del tamaño peso que se tenga deseado para el sistema, con lo cual los componentes habrá que dimensionarlos, en función del SPL objetivo, de la presión sonora objetivo, del timbre, como les hemos explicado también, puede haber una preferencia por un tipo de timbre o del precio-prestación, puramente. ¿Vale? Tecnologías exclusivas que aportan mucho valor añadido, son productos con muy alto valor añadido. Y como les decía antes, igual o mejores que los líderes del mercado. Y hasta aquí mi parte de presentación, ¿vale? Entonces, ya sin más preámbulos, les voy a dejar con mi compañero Néstor Varela y luego al final podremos hacer comenzar el turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Néstor Varela, soy ingeniero de aplicaciones en Beima y bueno, les voy a hablar de las aplicaciones que tienen estos motores, los dos hermanos pequeños de la serie CD, la nueva serie CD que se presentó en ISE en Barcelona este año.
En un primer momento hablaremos un poco sobre las consideraciones y las limitaciones de las frecuencias de cruce y por qué estos motores se pueden usar en determinadas aplicaciones y por qué no. Hablaremos un poco sobre sensibilidad, máximo SPL, distorsión, ¿vale? Os daré les daré unos ejemplos de aplicación y les hablaré también de las nuevas bobinas que se presentaron junto con los motores en ISA en Barcelona este año. Vale. Una de las primeras cosas que limita la frecuencia de cruce cuando vamos a hacer altavoces de 2 vías o 3 vías es el tamaño, ¿vale? El tamaño de cualquier fuente sonora, como muchos sabrán, limita la directividad que tiene. Entonces, cuanto más pequeña sea, llegará a una frecuencia más alta siendo omnidireccional. Y cuanto más grande sea, a una frecuencia más baja. Entonces, aquí tiene una tabla en la que, por ejemplo, si nos fijamos en un altavoz de 10 pulgadas, deja de ser omnidireccional a 600 hercios, tiene una cobertura de 80 grados a 1200 hercios y una de 60 grados a 1500 hercios. Y normalmente la máxima frecuencia de cruce que podemos tomar con un 10 pulgadas es 200 hercios sin tener unos lóbulos que se conviertan en un problema muy grave. Entonces, ya, por un lado, este tamaño nos va a decir, y la directividad deseada, em, la frecuencia máxima a la que la podemos usar. ¿Vale? Y nunca es deseable tener una frecuencia de corte más alta, ¿vale? Para que no nos aparezcan lobos. Aquí tenemos un ejemplo que aparece en Acoustics and Soundfields de Leo Beranek y Tim Mello, creo que es, en el que se ve como perfectamente como un 5 pulgadas, cuando la frecuencia crece, va estrechando su patrón de directividad. Con lo cual, no podríamos hacer un corte en una zona en la que el agudo va a tener más cobertura que el grave y con lo cual vamos a tener errores de consistencia en la directividad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la potencia AES. La potencia AES varía si nosotros cambiamos la frecuencia a la que lo utilizamos. En las hojas técnicas de Weimar aparece una frecuencia de corte, o sea, una potencia AES que viene determinada a una frecuencia de corte. Si ustedes necesitan bajar esa frecuencia de corte, tendrán valores vatios AES menores. Y si la suben, al haber menos desplazamiento en los altavoces, pues obtendrán potencias AES mayores. Entonces, la frecuencia depende de si vamos a hacer un line array o una caja convencional, existen unas limitaciones para escoger también la frecuencia de corte. Además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos crossovers, que es la distancia, ¿vale? Existen principalmente dos distancias, que es la vertical y la horizontal, y aparte hay un fenómeno que es el zero delay point. El zero delay point hace que, como los altavoces tienen una cosa que se llama delay de grupo, en un determinado punto de frecuencia su centro acústico o la capacidad que tiene de reproducir instantáneamente el sonido se hace más grande cuando son frecuencias graves y se reduce a medida que subimos la frecuencia. Decía Vance Dickinson que los altavoces no deberían de estar separados más de una longitud de onda. Y hay que tener también en cuenta que variaciones en la distancia horizontal, en esta distancia, van a provocar que nuestro eje se desplace hacia abajo o hacia arriba. Y bueno, existe una serie de soluciones para esto. Normalmente los line arrays, como queremos que radien en unidireccional, los altavoces entre sí no están separados más de media longitud de onda. Y esto determina la frecuencia de corte en la que podemos poner nuestro agudo. Las frecuencias de corte típicas que se intentan usar en el mercado idealmente, pues son para, por ejemplo, un doble 8, 800 hercios, un doble 10, 600 hercios y un doble 12, si no tendríamos guía de medios, pues 500 hercios, que es algo que se puede conseguir hoy en día con los motores coaxiales, pero muy pocos motores, o casi ninguno, motores de compresión llegan a esas frecuencias. Yo diría que en cajas convencionales no es recomendable poner los altavoces más de 2/3 de longitud de onda. Por esto, porque cuando los altavoces están a media longitud de onda radian coherentemente, cuando están a 2/3 de longitud de onda todavía existe una coherencia, a pesar de que aparecen efectos indeseados fuera de la cobertura,
pero cuando están a una longitud de onda ya estamos lanzando y sumando mucha energía hacia los lados. Y esto, cuando la distancia se transforma en dos longitudes de onda, empezamos ya a lanzar más energía hacia los lados que hacia el centro, que hacia el eje. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad. La sensibilidad, como ustedes saben, se mide con un vatio metro y normalmente los fabricantes les damos un valor. Sin embargo, muchos no sabrán que la sensibilidad es un barrido de frecuencias y que los diferentes fabricantes lo expresan de diferente manera. Cuando decimos un vatio metro, normalmente son 2,83 voltios. Y esta sensibilidad, junto con los vatios AES que soporta el altavoz, nos va a decir el máximo nivel de presión sonora que puede reproducir nuestro altavoz. Hay un desconocido que tenemos ahí, que es la compresión de potencia, pero bueno, generalmente como primera aproximación deberíamos saber que nuestras dos vías o nuestras tres vías van a ser capaces de reproducir más o menos el máximo nivel de presión sonora. Este tipo de respuesta plana, a veces en los line arrays, es inclinada hacia arriba porque como se produce el acoplamiento de las frecuencias graves, no necesitamos tanta energía de graves. Vale, aquí tenemos unas gráficas de manera ilustrativa de cómo expresamos nosotros con el CD151 la sensibilidad y cómo lo expresa nuestra competencia. En este caso, vamos a llamar competidor número 1. Este competidor número 1 da un valor de 114 dB, que a primera vista puede parecer 4 dB más alto que nuestro valor. Sin embargo, si nos fijamos bien en la gráfica, nos damos cuenta que el valor que ellos expresan es el pico en su barrido. Y nosotros, en cambio, estamos expresando un valor medio. Un valor medio que nosotros en nuestras hojas técnicas expresamos de qué frecuencia a qué frecuencia se ha hecho ese average, ¿vale? En este caso creo que es de 2 kilohercios. Perdón. En este caso creo que es de 2 kilohercios a 7 kilohercios. Aquí tenemos otro competidor que en este caso sí que hace una media, pero no nos especifica de qué frecuencia a qué frecuencia está dando este dato. Nosotros expresamos 110 y ellos 108 dB. En cualquier caso, también si nos paramos a mirar la gráfica, vemos que tiene mucha energía entre 1K y 2K y esto no nos va a ser muy útil en el caso de que vayamos a hacer una caja de dos vías porque nos va a tener que hacer, o sea, nos va a provocar que tengamos que hacer un crossover más complicado o que tengamos que luego retocarla con DSP. Aquí tenemos de nuevo el competidor número 1, en este caso en un modelo que compite con nuestro CD171 FE. Y aquí de nuevo vemos que expresan 6 dB más, pero si nos ponemos a mirar la gráfica, nos damos cuenta de que ellos expresan de nuevo el valor de pico y no el valor RMS. O sea, no, perdón, no el valor en medio. Entonces, una conclusión a la que podemos llegar, bueno, que no os he comentado, es que, para empezar, depende de la bocina con la que midan, porque no se mide en una cámara anecoica sin bocina, se mide en una cámara anecoica con una bocina. Entonces, depende mucho de la bocina, la sensibilidad con la que se vaya a usar. No es lo mismo la sensibilidad que nos produce un motor con una bocina de 60 por 40 que la que produce un motor con una bocina de 80 grados. Obviamente, al tener la de 80 grados un índice de actividad menor, pues la sensibilidad es menor. Entonces, al no existir una bocina estándar en la industria, cada fabricante va a usar su bocina para medir la sensibilidad. Y esto hace que si nosotros queremos tener una medida de sensibilidad que sea realmente una comparativa, tengamos que medir en nuestras instalaciones la sensibilidad de dichos motores. Como hemos visto, los fabricantes se expresan de una manera muy diferente. También tenemos que tener en cuenta que la potencia AES bajará si bajamos la frecuencia de corte. Y hay que tener muy claro que esa potencia AES y esa sensibilidad nos va a dar el máximo SPL que puede reproducir ese altavoz o esa parte de ese altavoz. Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema. Por lo tanto, es muy importante que probemos en nuestras instalaciones los motores
Y también es muy importante que lo hagamos a temperatura de trabajo, porque a temperatura de trabajo nos vamos a dar cuenta de cómo afecta la compresión de potencia a los componentes que estamos testeando. Como ha apuntado Jorge, la distorsión es algo que fatiga mucho auditivamente. Y en este caso, Beima, con estos motores, ha conseguido bajar la distorsión en comparación con nuestra competencia. Estas gráficas muestran la distorsión eh, frente a los dos competidores principales que tenemos y eh, podemos ver que en el caso del CD151 estamos por debajo en niveles de distorsión, salvo en esta pequeña parte de aquí en la que somos un poco superiores, pero luego volvemos a estar por debajo. Y en el caso del 171 también estamos por debajo, salvo en una pequeña zona. Con lo cual podemos concluir que los motores Beima tienen menos distorsión, causarán menos fatiga auditiva y también no deben de perder en cuenta que esta distorsión está medida con un vatiometro. A medida que apliquemos más voltaje en la entrada, la distorsión aumentará y las diferencias serán más grandes. Vale, a continuación les voy a explicar unos ejemplos de aplicación que hemos pensado en Beima y bueno, en general lo que nos tenemos que quedar es que con un CD151 podríamos llegar hasta un 8 o incluso un 10 pulgadas. Con un CD171 podríamos llegar hasta aquí, que es un 12. Lo que es que en esta gráfica ya he introducido el CD2514. Entonces, para los altavoces de 151 hasta 10 pulgadas. Para los altavoces de 171 hasta 12 pulgadas. Obviamente deberán de hacer los cálculos que les he explicado anteriormente, calculando si el máximo nivel de presión sonora es suficiente en ambas vías. Pero como regla, como rule of thumb, ¿no? Como dicen los rule of thumb, como dicen los ingleses, podríamos decir que el 151 podemos llegar a hacer un altavoz de 10 pulgadas y con un 171 un altavoz de 12 pulgadas. En line arrays podríamos hacer un doble 5 sin ningún problema con el 151 o el 171 y un doble 6 bajando un poco la potencia desde el altavoz con un 171. Esto es trasladable a line arrays de 3 vías, porque de la misma manera podrían ser utilizados en un line array de 3 vías con 2 5, con 4 5 o un line array de 12 vías, de 12 pulgadas con 3 vías con 4 6. Y a continuación les voy a hablar de las bocinas. Estas bocinas son bocinas de 1 pulgada de garganta, que son utilizables con los dos modelos, con el 151 y el 171, y vienen a renovar las bocinas de Beima, que tenían ya un tiempo, y hemos pensado que era conveniente lanzar junto con la línea de motores unas bocinas que sirviesen a los diferentes fabricantes poder realizar cajas competitivas. Estas bocinas vienen en 60x40, 90x60 y 120x40. Y su frecuencia de corte es 1500 Hz. Características de las bocinas. Son cuadradas, con lo cual se pueden utilizar muy fácilmente para realizar diseños rotables. Tienen las mismas dimensiones, con lo cual son intercambiables. Tienen la misma profundidad, con lo cual hace que sea mucho más fácil la compatibilidad entre filtros en las cajas. Esto quiere decir que el cambio que tengamos que hacer en un filtro no sea muy grande de cara a cambiar la cobertura de la caja. A veces con solamente una atenuación podríamos cambiar de una bocina a otra, lo cual hace para los fabricantes muy atractivo el uso de estas bocinas porque podemos tener 3 coberturas con prácticamente el mismo circuito de filtro y los mismos componentes en agudo y graves. La frecuencia de corte de 1500 Hz hace que sea compatible hasta diseños de 12 pulgadas y hemos introducido algo que no tiene nadie en el mercado, que es una directividad de 120 Hz, que es para cajas especiales de uso en frontfield, under balcony e incluso situaciones de instalación en las que haga falta una cobertura muy ancha.
están diseñadas en policarbonato reforzado, que es más económico que el aluminio y debido a sus refuerzos, pues están perfectamente diseñadas para aguantar el peso de estos motores y poco más que añadir. Ahora cedo la palabra a Espartaco, que creo que les va a hablar de temas comerciales. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo primero, dar las gracias. La verdad es que ver a gente del otro lado del océano, de la comunidad latinoamericana, es un placer. Y sobre todo a tanta gente y amigos de hace mucho tiempo. Yo creo que la presentación la hemos hecho muy rápida porque lo que queremos hacer ahora es abrir un turno de preguntas con vosotros, ¿vale? Podríamos haber estado hablando mucho más en profundidad, horas. De hecho, la primera prueba que se hizo de esta presentación duraba bastante y dijimos, vamos a cortar las dos partes porque es mejor un poco dejar que habléis vosotros y que preguntéis, ¿vale? Y creo que esta es una oportunidad porque está Jorge Serrano, que ha dirigido el desarrollo de todos estos compression drivers y ha supervisado estos 2 últimos años el desarrollo de las patentes. Y luego Néstor, que nos da este punto de vista acerca de la aplicación y está aquí para resolver vuestras dudas. Yo creo que Daima ha conseguido un hito con estos 12 motores y las 2 patentes. Creo que estamos a la altura de los mejores y hemos trabajado contra ellos. Creo que también se ha hecho un gran trabajo con las horns, con las bocinas. Han sido optimizadas por Console para sacar el mejor resultado posible de los motores de 1 pulgada. Mucha gente puede conseguir una bocina de 1 pulgada, copia en China por $3, pero no tanta gente puede conseguir unas bocinas optimizadas en Console como las que tenemos nosotros. A lo largo de mañana empezaremos a lanzar todos los precios de estos nuevos compression drivers a nivel global, ¿vale? Y se prevé que la disponibilidad de los motores sea a mitad de julio, ¿vale? Ya el 3.14 y el 21.5.14, que son de mayor formato, los prevemos para septiembre. Entonces, básicamente es eso. Daros las gracias a todos y si os parece, podéis empezar a utilizar el chat. No sé si Paloma puede explicar o Jorge puede explicar cómo utilizar el chat para empezar a lanzar preguntas. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Gracias.